el que cada día Él nos recibe, nos permite vivir para su gloria cada día y gracias a Dios por ello. Vamos a ir al Señor en oración, rogando su misericordia para poder ver el pasaje en el día de hoy. Recuerde que estamos estudiando el libro de Ruth en el capítulo 4. Desde allí estamos mirando el carácter de Cristo como ese redentor, como ese el único que tiene la capacidad perfecta y que a su debido tiempo lo hizo posible, de una vez y para siempre, para salvar a todo aquel que se acerca a Él, y así también interceder para todos aquellos que se acercan por medio de Él para ir a Dios. Así que gracias a Dios por Jesucristo. Siempre me viene, ahora en este tiempo también me venía a mente las palabras cuando Abraham habló acerca a Isaac diciéndole que Dios iba a proveer de cordero. Y considerando lo que estamos estudiando, no solamente en este libro, sino a lo largo de toda la Escritura, cuando vemos a Cristo, que llegó en el tiempo que el Señor había determinado, vemos esa preciosa promesa, o aquello que Abraham podía ver en su momento, que dijo, bueno, se iba a proveer de cordero, y el Señor lo hizo, Dios lo hizo, Dios envió a su Hijo como ese cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, como lo ve Juan también. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, siempre, mis hermanos, en todo tiempo, en todo momento, gracias a Dios por Él que nos permite acercarnos, nos permite ir a su palabra, nos guarda, nos sostiene, nos es perdonado pecado cada día, no solamente al principio, sino cada día de nuestra vida. Entonces, gracias a Dios, por eso es motivo de darle gloria al Señor. Vamos a leer primero el versículo principal, se encuentra en el capítulo 2, versículo 20, recuerden que así estamos viendo. Y le dijo su suegra, perdón, estoy leyendo el 19, vamos a leerlo para acompañar también. ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz, ¿sí? Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Ese es el carácter de Cristo que estamos mirando, la redención, el único que tiene el poder para hacerlo, no sobre una persona sola, sino sobre muchos. Y ahora vamos a mirar un poco más acerca de eso. Los pasajes que vamos a ver hoy, vamos a ver, ahora voy a hablar un poquito más, pero vamos a ver en lo que se pueda del 1 al 10. ¿Sí? La división natural del pasaje o del capítulo avanza un poquito más. Pero si el Señor nos da la gracia y el tiempo también así lo permite, el Señor nos permite, vamos a tratar de aprovechar de la mejor manera posible y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña aquí. Hoy vamos a mirar eso, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hay dos cosas, por nuestra naturaleza, por nuestro pecado. Y del otro lado tenemos, o de enfrente, tenemos la santidad de Dios, su majestad, su gloria, su belleza. Y Él no convive con el pecado, no convive con el pecador, o sea, no tiene comunión. Y la única manera de poder de acercarnos a Él es de que ser rescatados de esta condición en la cual nos encontramos. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a orar al Señor y que el Señor nos guarde en este tiempo. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho en la cruz, por todo lo que nos has permitido ver este tiempo de vida que nos das. Desde el día del Señor que has resplandecido en nuestros corazones y nos permites mirar por la fe a Jesucristo, Señor. Como hablábamos hace rato, ese Cordero
que has provisto en propiciación de nuestros pecados, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por Él. Gracias porque Él ha hecho todo lo que nosotros, Señor, por la debilidad de nuestra carne, no podíamos hacer. Él satisfizo tu justicia. Vemos a Cristo que se deleita en hacer la voluntad del Padre. Eso lo encontramos en tu palabra, Señor. Y es precioso ver a Cristo así. Es precioso porque vemos a un hombre que ama, a un hijo obediente, a un hijo determinado, diligente, un hijo amoroso, un hijo que no busca lo suyo propio, sino que busca la gloria de aquel que lo envió, un hijo que no guarda rencor, un hijo que no amenaza, un hijo que no responde con maldición, un hijo perfecto, Señor. Gracias por tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias por Él. Ruego que guardes este momento con mis hermanos aquí reunidos y podamos disfrutar de ti y del pasaje, Señor, mirando la Escritura. Ayúdame, dame sabiduría y gracia para compartir. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, recuerden que la última vez que hemos estado estudiando fue desde el capítulo 3, versículos 13 al 18. Algo que llamaba la atención es que ya a esta altura del pasaje de la Escritura, cada uno de los personajes que nos encontramos, y pensando desde Noemí, por otro lado Ruth, también estamos hablando de Booz, vemos que tienen una particularidad, tienen algo en común cada uno de ellos. Es el hecho de que están ocupados en su salvación con temor y temblor. Están ocupados en hacer la voluntad de Dios. Están ocupados animándose unos a otros a hacer aquello que agrada a Dios. Hablamos de la esperanza que había también, o que se despierta, vamos a decirlo así, en Noemí, en Ruth, por las palabras que vos le dice a Ruth, al momento de que ella le dice, extiende la capa sobre tu sierva, o sea, que lleva adelante ese papel o aquello que la ley decía de que sea el Redentor, y la integridad de vos que encontramos, la manera de llevar adelante todas estas situaciones es preciosa y no nos tiene que dejar o sacar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Porque sus palabras no son alteradas, son palabras verdaderas en las que Él dice, bueno, está bien, vos me pedís esto ahora acá de esta forma, pero mirá, hay un pariente que tiene, por su cercanía en cuanto al parentesco, tiene el derecho antes que yo para llevar a cabo esto. Y eso le cuenta a su suegra, Noemí. Y Noemí descansa, se goza, porque le dice incluso, y hemos visto el último versículo del capítulo 3, cuando le dice, hija mía, espérate que este hombre se va a ocupar de esto. Él no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Y veíamos cómo no estaba su confianza sobre palabras vanas, infladas, egoístas, sino en palabras verdaderas. Booz no estaba desesperado por Ruth, Booz no estaba buscando lo suyo propio, no estaba pensando en las tierras que podría heredar o poder comprar para provecho suyo de mano de Noemí. Fíjense que Booz no está buscando todo eso, sino que la voluntad del Señor sea en su mano prosperada. Y eso, mis hermanos, aunque vemos esa diligencia, ese compromiso que encontramos en vos, y que es digno de destacar, sabemos que queda lejos por la prontitud, la determinación y la perfección que encontramos en nuestro Señor Jesucristo al hacer la obra que el Padre le mandó hacer. El fervor, el amor, la obediencia. Que escuchemos de los labios de nuestro Señor Jesucristo que Él diga, mi voluntad o mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado.
o mi padre trabaja y yo trabajo, o esto es lo que me ha mandado a hacer el Padre. Y nosotros vemos al Señor andando, ya hemos hablado varias veces, como Él, a pesar de que cuando ni siquiera tenían tiempo para descansar, predicando el Evangelio en todo tiempo, haciendo lo que el Padre le mandó, Él se ocupaba de que sus discípulos pudieran tener un momento de descanso, y sin embargo Él dejaba a sus discípulos y seguía trabajando con la gente. Creo que pocos son los momentos en los que nos encontramos al Señor descansando, por ejemplo, cuando quedó dormido en la barca, pero aún en todo eso, esa situación era llevada a cabo para hacer salir a luz cosas que había en el corazón de los discípulos cuando se desata esa tormenta en el mar y van a buscarlo. En todo tiempo vemos a nuestro Señor trabajando, en todo tiempo vemos a nuestro Señor haciendo, diligente en la obra del Padre. Y eso es precioso, eso es algo que lo vamos a encontrar solamente en Cristo. Lo vamos a ver en las Escrituras y nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, vamos a ver que en Él se cumple todo aquello que en la Escritura se habla de Él, diciendo que Él es el bienaventurado del Salmo 1, cuando dice que en su ley está la delicia. Se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. La diligencia de vos para que se lleve adelante la redención, tanto en Noemí como en Ruth, es una sombra de lo perfecto que Cristo hace en cuanto a que Dios nos manda a redimir, pero no solamente una persona, sino muchos, muchos. La Escritura dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio perfecto, abarca o se extiende, mis hermanos, de generación en generación para salvar a todo aquel que cree. Entonces, hasta que este mundo siga el curso de su vida que el Señor le quiera dar, todo aquel que se arrepiente y cree y mira por la fe a Cristo y puede ver su maldad, su ofensa contra Dios, puede ir corriendo a Cristo humillado y decir, Señor, extiende tu capa de misericordia sobre este pobre. Y el Señor lo va a salvar. A todo aquel que a mí viene, yo no lo echo afuera, dice. Entonces, eso es lo que más o menos, si bien agregué algunas cosas, o algunas palabras, eso es un poco de lo que vimos la última vez. Algo que también miramos es que estaban buscando cada uno el reino de Dios y su justicia. Y así también Ruth andaba en ese andar, y vemos cómo Booz, sabiendo, conociendo esto, se encarga también de proveer lo necesario para ella y para su suegra. Y ese es el andar también que está la iglesia. De esa forma anda la iglesia. No está buscando primeramente lo terrenal y deja de lado al Señor. No, al contrario. En la búsqueda del Señor, en la búsqueda de agradarle, de servirle, lo considera en todos sus caminos. Si tiene que trabajar, si tiene que estar en la casa, si tiene que estudiar, busca cómo honrar a su Señor, cómo hacer que su reino se extienda por medio de aquello en lo cual se desenvuelve la persona, para que haga brillar su luz y los hombres que miran a aquella persona glorifiquen, o que ven brillar esa luz, vamos a decir como le dice el Señor, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el día de hoy vamos a abarcar, yo les decía recién que si miramos el pasaje del capítulo 4, una división natural que vamos a encontrar, la vamos a encontrar quizás en el 12, en el versículo 12, o para pasar hasta ahí podríamos llegar hoy, pero no sé si incluso lo vamos a mencionar, porque quisiera aprovechar el 11 y el 12 para más adelante, si el Señor me da vida, conforme a lo que va a venir. Porque fíjense que después del 12 dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová la dio por mujer, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces eso, como lleva un periodo de tiempo, meses,
vamos a hacer como esa división, pero vamos a aprovechar los versículos 11 y 12 también para ese entonces. Vamos a ver si el Señor nos permite disfrutar hoy del 1 al 10. Dice el versículo 1, acompáñenme allí, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Recuerden el contexto de esto, ¿sí? ¿Qué está pasando? Booz prometió a Ruth que se va a ocupar de que este asunto pueda llevarse a cabo lo más pronto posible. Pero no hay una desesperación por la persona, en el sentido de que Booz, como hay personas, o hay algunos que dicen que Booz estaba completamente interesado en Ruth, y ahora vamos a hablar también un poco de eso, pero Booz está, recuerden, buscando agradar a Dios en todo lo que se haga, y en eso pone diligencia. Entonces Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces, generalmente, mis hermanos, para ir poniéndonos un poco en contexto de lo que está pasando acá, generalmente todo negocio, todo contrato, incluso algo como lo que estamos tratando en cuanto a la redención, era llevado a cabo, se trataba en este lugar, en un lugar como este, de amplia concurrencia pública. Allí se dirige Booz para ocuparse de lo que él acaba de prometer. La puerta era la entrada a la ciudad, y allí entraba y salía toda clase de gente, y nada mejor que ese lugar, mis hermanos, para hallar a aquel pariente del cual debe redimir. Entonces él es lo que le dijo a Ruth, mirá, este es el pariente que está antes que yo, entonces vos fue a buscarlo, fue a tratar esta situación. Entonces, no se, en sí en el original no se encuentra la palabra fulano, sino que directamente no se menciona el nombre de esta persona, pero acá nosotros en la traducción que tenemos se añade este nombre fulano, ¿sí? Pero, a ver, con lo que vamos a ir mirando, vamos a ver que aún esto tiene un sentido, tiene una enseñanza para nosotros con respecto a esto que se menciona así de esta manera. Entonces, vamos a ver qué acontece luego a este varón que se llama fulano y por qué el Señor lo ha dejado así en su gracia, escrito de esta forma. El Espíritu Santo inspiró a alguien para escribir estas cosas que nos son de enseñanza, para que nosotros no codiciemos cosas como ellos codiciaron, en este caso este varón, y también de ánimo, de esperanza para nosotros por otro lado también. Entonces lo que se está dando acá es lo que comúnmente hemos escuchado o leemos en las Escrituras, que por boca de 2 o 3 testigos, en este caso se dan 10, ¿sí? En este caso hay 10 personas, se decidirá todo asunto. Entonces tenía que hacerse de público conocimiento. Vos quería que sea lo más, de la mejor manera posible o de una forma transparente, que no quede nada como diciendo, bueno, mirá, este estaba haciendo estas cosas por esto, este quería buscar o este hombre me engañó y no había nadie ahí para escuchar la conversación. Entonces, vos lo que se ocupa es de que todo quede bien de público conocimiento a todos los que están allí y que se sepa lo que está pasando. Entonces era necesario que esto sea hecho de una manera transparente. Entonces, algo que también no tenemos que olvidar, mis hermanos, es que no debemos olvidar el contexto en el que ocurren todas estas cosas, es en el tiempo de los jueces. Entonces, algo que no tiene que asombrarnos es que quizás a veces vamos a leer algo pero esto es como si tuviese una mezcla de la ley con costumbre, como lo que vamos a leer más adelante, pero no tenemos que olvidarnos de eso. El contexto en el que estamos es en el libro de jueces. Y recuerden que lo que predomina en ese entonces era que en ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Ahora, pero para nuestra sorpresa, en el entorno en el que estamos acostumbrados en los relatos que encontramos en jueces, para lo que vemos, si esto acontece en ese tiempo, mis hermanos, vamos a ver que encontramos con personas, y ya lo hemos venido viendo, que están buscando agradar al Señor. Eso es precioso, que en medio de tanto pecado,
o como también lo dice Romanos, cuando abundó el pecado, la gracia de Dios sobreabunda, guarda a estos hermanos para que busquen al Señor, para que busquen agradarle, para que su voluntad sea llevada a cabo. Y eso es hermoso. Y también incluso con aquellos que van a dar su voz, su voto, o que son testigos, vamos a ver también más adelante cómo aún también en ellos se nota eso, de que no son simples palabras de ánimo y de bendición, sino que hay mucho conocimiento de la voluntad del Señor, de sus promesas, de lo que Él iba a hacer. Entonces ellos vamos a ver que ellos tienen puesta la mirada en lo eterno. Y no así con este fulano. Permítame llamarlo de esta forma, como lo identifican acá, no así con este fulano. Entonces en el versículo 3, cuando ya están sentados listos para hablar, luego dijo el pariente: Noemí ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Entonces se ve que se fue añadiendo más. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Eso es lo que estamos acá viendo, ¿no? Entonces, vos lo está poniendo al tanto de los acontecimientos. No sé si ya lo sabían desde antes o ahora se está enterando de la situación, pero como vimos en un principio, ¿no? Cuando Noemí vuelve, la ciudad estaba conmovida por todo esto, porque evidentemente era una familia conocida, que se habían ido en un grupo, un número X, o eso fueron 4 personas, y está volviendo una con alguien que no conocen quién es, hasta que después se enteran que es su nuera. Entonces, posiblemente él estaba un poco al tanto de la situación, como también así lo mismo ha pasado con vos, y hasta que se fueron relacionando con el asunto que está aconteciendo, con lo que le está pasando a Noemí. Entonces él lo pone al tanto de las cosas que están pasando, de que Noemí, ya, por lo que se entiende o por lo que se puede saber acá, le queda muy poco en posesión de lo que tiene. Quizás antes de irse ellos vendieron el uso de la tierra para que pueda ser trabajada, vendieron esas partes, y hoy en día lo que le queda son pequeñas cosas para poder subsistir. Entonces, fíjense que no había esperanza para Noemí, ni aún siquiera, porque también vamos a hablar ahora un poquito, vamos a mencionar un pasaje, si hubiera esperanza, porque ya una que está en una edad avanzada. Lo otro también es que si ella pudiera esperar al tiempo del jubileo, recuerden ese tiempo, ese momento, ese año en el cual la tierra volvía en posesión de cada uno, aún incluso los que se habían vendido a sí mismos como esclavos podían recuperar su libertad. Pero en este caso, si Noemí tenía esperanza, podría recuperar la tierra para esa fecha. No sé cuánto tiempo faltaba para el jubileo, pero tampoco tenía heredero. No había alguien que si Noemí que llegaba, vamos a decir así, al tiempo del año del jubileo, tenía que continuar alguien una descendencia y no estaba ese heredero. No había quien pudiera levantar el nombre de la familia o mantener el nombre de la familia de Elimelec. Si ustedes me acompañan, vamos a ver así rápido, o en lo que se puede, a la manera que se puede, Levítico 25. Es un poco donde se menciona acerca de esto. Levítico 25. Y dice así, el versículo 25, justamente. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón, quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás es un poco de lo que está pasando acá.
Es un poco lo que estamos tratando en el asunto con Noemí. Ese es el estado en el que se encuentre. Por más de que llegara ese tiempo, si no había un varón como heredero de ello, el nombre no era restaurado, no permanecía esa familia en el pueblo de Israel y la heredad quedaba para otros. Entonces el Señor, ocupándose aún de todas estas cosas, Él es el dueño de la tierra y lo que está haciendo es legislar de que nadie tenga más de lo que deba tener y que nadie tenga en su corazón esa idea de apropiarse, de querer perpetrarse eternamente y que en su corazón crezcan todos estos pensamientos de enriquecerse y ser dueño de todo. Por eso el Señor saca estas leyes o pone esto para guardar el corazón del hombre, para que pueda el hombre poner su confianza en el Señor y no en sus propias cosas, ¿sí? No en sus propias fuerzas o en lo que el hombre puede hacer. Ahora, la persona que redimía, aquella que tenía que rescatar, debía comprar esa porción y, como veíamos recién, también debía pagar todo aquello que la tierra podía generar ganancia a aquel que había comprado las tierras. Y hay quienes dicen que lo que vos dice de Noemí es que ya había vendido mucho de esto y lo que quedaba ya también estaba vendido. Nosotros nos dice que Noemí vende parte del campo. Nos dice acá la traducción a nosotros. Hay traducciones que dicen que ya lo había vendido. Entonces ahí viene el rescate para la tierra, para la familia. Entonces, si era recién vendida, se calculaban los años de ganancia que podía dar la tierra, entonces se daba esa posibilidad al pariente más cercano de rescatar. Entonces, murió Elimelech, bueno, quedan sus hijos, Malón y Kelión. Murió Kelión, murió Malón, no hay hijos, tampoco tuvieron hijos con Orfa y con Ruth. Y hermanos Elimelech, por lo visto, no tenía. Y estos parientes, tanto este fulano como vos, son parientes, vamos a decir así, un poco lejanos en lo que se dice. Entonces ahora van a hacer uso de ese derecho que el Señor les había dado en la ley. Entonces, lo que está haciendo vos es plantearle la situación, volvemos a lo mismo, está hablando delante de testigos que esta es la condición de lo que pasa, y cuando hace mención solamente de aquello que podría a nosotros generarnos una ganancia, esa es la forma en la cual lo está empezando a mirar este hombre fulano, la palabra que se escucha, la respuesta que él da es, yo redimiré. Entonces, el versículo 5 dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir. No puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora, cuando se suma, mis hermanos, aquello que demanda una negación, invertir para perder, compartir, pensar en el otro, entonces se empiezan a cruzar todo tipo de pensamientos y son cosas, y lo digo esto porque son cosas en las cuales, humanamente hablando, podrían pasar por mi corazón, como también pasaron por el corazón por la cabeza de este fulano. Entonces uno se pone a hacer cálculos, se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Le voy a dar o voy a invertir esto para otro? Para que ni siquiera pueda decir que eso me pertenece a mí. O si esta mujer Ruth va a darme un hijo, va a heredar todo eso y eso va a afectar de alguna forma, todo va a quedar para él y eso va a afectar mi ganancia y los que yo pueda tener mis hijos aparte. Entonces fíjense en el pensamiento humano que este varón tiene, terrenal, que solo está pensando en aquello que le va a dar una ganancia para este tiempo, para este mundo. Y no en lo eterno. Son cosas que se preguntan, ¿lo que voy a hacer no es para mí? Son cosas que pasan por la cabeza, porque recién en cuanto a lo que era fácil, en el hecho de llevar la tierra y que lo vio como ganancia, bueno, vamos, sí, yo lo hago,
pero ahora que esto te demanda una negación, se vuelve hacia atrás. Y dice, no, yo no puedo redimir. Yo no puedo redimir. Entonces podríamos seguir diciendo, no, ¿y dónde está el negocio? ¿De qué manera me veo beneficiado yo con todo esto? ¿De qué manera saco ganancias para mi vida? ¿Dónde está mi ganancia? En el versículo 7 dice, había desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, en el versículo 8 dice, el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Ahora, yo recién les decía, no nos sorprendamos, mis hermanos, que vamos a encontrar todas las cosas al pie de la letra por el contexto en el que estamos viviendo. Porque sin lugar a dudas, esto que se está haciendo acá tiene algo de lo que se menciona en Deuteronomio 25, y ahora lo vamos a ver, pero hay cosas que no se están haciendo. Pero en cuanto al trato legal, en cuanto a que había testigos de todo lo que se estaba diciendo este varón, eso queda sentado y es válido para lo que se va a hacer. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 25 dice, cuando hermanos habitaren juntos y murieren alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, bueno, acá lo que encontramos es algo parecido. Hay una puerta, está la puerta de la ciudad, hay ancianos presentes, pero no es Ruth la que está llevando a cabo esto, sino que vos es el que se comprometió a llevar adelante. Él es el que está llevando esto. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Pero fíjense en que de una forma u otra, y con esto no quiero justificar a nadie, mis hermanos, fíjense en que aún a pesar de las cosas como se van dando, aún todavía hay alguien que lleva la vergüenza, hay alguien que exhibe su vergüenza por el hecho de negarse a hacer aquello que el Señor estaba ordenando en la ley. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿Por qué si podría él, se le daba la opción de negarse? Eso no quiere decir que era agradable delante de Dios. Porque también esto pasó lo mismo con los hijos de Judá, con Er y Onán, y fíjense en cómo quedó cada uno por la intención que había en su corazón, por lo que pasaba por su corazón. El hecho de negarse al derecho que Dios le daba, ellos terminaron muertos. Onán terminó muerto. Entonces, hay una ofensa contra Dios. Hay una ofensa, hay un desprecio a la ley de Dios en este caso, como estamos mencionando en Deuteronomio 25. Y ahora también acá, en este momento con el cual estamos hablando con el pasaje de Ruth. Hay una ofensa contra el Señor, mis hermanos. Entonces, Él se niega a levantar descendencia y el temor es que las pertenencias que pueda, todo lo que Él puede invertir no va a quedar para Él. Queda para el heredero, que si bien es hijo en la sangre, pero la sociedad o la ley lo mira como que ha quedado como un heredero o con el nombre de la familia, en este caso de Elimelech. Entonces todo lo que él tiene todo lo que sale a la luz son esos, lo que el Señor dijo, aquello que contamina al hombre, que son los malos pensamientos, las maldades, las avaricias, la insensatez. Y más allá del menosprecio que pueda haber recibido Noemí y Ruth, como les decía recién, la ofensa y el menosprecio es hacia el Señor.
es hacia Él, contra sus mandamientos. Podríamos decir que alguien le ha buscado, he visto muchos que le han buscado significados a qué significaba el hecho de dar el calzado, quitarse el calzado, pero vamos a tomarlo como esto es lo que el Señor estableció, mis hermanos. Así lo determinó en su ley, y esta persona lo que está haciendo es negarse a llevar adelante la ley del Señor. Eso es lo que está pasando. Y lo que muestra es ese menosprecio al privilegio que el Señor le da. Es ese menosprecio de llevar adelante esto. Como también, tiempo atrás, si ustedes van a recordar, estábamos en un momento de preguntas y respuestas, y también nuestro hermano, también, si no me mal no recuerdo, Mariano, mencionaba acerca de lo que Esaú había hecho, comparando este caso, vendiendo su primogenitura, menospreciando la primogenitura, menospreciando el derecho que Dios le había dado, por un plato de lentejas. Este hombre por un poco de tierra, pero Esaú por un plato de lentejas. Entonces, lo que encontramos acá también es una mirada terrenal, es una mirada que solamente está pensando en lo que me genera mis ganancias, seguridad, lo que me puede dar satisfacción momentánea, aunque el corazón es engañoso y hace pensar que esto va a ser duradero. Esta forma de sellar el trato, mis hermanos, es un testimonio para Israel, eso es lo que se veía, de la negación y el desprecio, pero por otro lado también daba un buen testimonio en lo que Booz se estaba comprometiendo, aquello lo cual iba a estar dispuesto él a pagar para rescatar, tomar la viuda, levantar la descendencia de aquel que iba a heredar, restaurar el nombre del difunto y perpetrar la heredad en la familia, en este caso, como les decía, Elimelech. El versículo 10 dice, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar, el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces ahí vienen las palabras que yo les decía recién de aquellos testigos que estaban diciendo, sí, testigos somos, y empiezan a hablar acerca de unas palabras de bendición y un anhelo y un deseo sobre esta familia, sobre el niño que puede llegar a venir o los hijos que puedan tener, la descendencia que pueda venir, que va a heredar la tierra, que sorprenden. Y eso a su momento lo vamos a mirar. Entonces la actitud de este hombre, mis hermanos, y la disposición, el interés en el prójimo, el tener por delicia la voluntad de Dios que sea hecha, habla de una muerte, de un amor desinteresado en la ganancia propia. ¿Cuánto es lo que hay que pagar? Quizás podría preguntarse. O quizás ya vos sabías acerca de estas cosas. Sabía, permítame decirlo así, si hablamos en términos de dinero o de inversión, sabía cuánto es lo que tenían que perder o lo que tenían que invertir. Y sabía que eso no le iba a traer retribución alguna para sí mismo, terrenalmente, económicamente hablando. Porque lo que invertía no lo iba a ver para él. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Y si tengo un hijo, ¿va a ser como si fuera mío? No, no va a ser como si fuera tuyo vos. No va a ser así. ¿No trae retribución a mi vida? Eso significa que es como si yo fuera borrado del cuadro y entra otra persona que ni siquiera va a ser contado como mi hijo, como mi heredero. No, vos, nada de eso. Nada de eso. Si bien, mis hermanos, no hay un desánimo en las cosas que está llevando adelante vos,
porque no lo encontramos a él diciendo, voy a perder tantas cosas con lo que estoy haciendo, la verdad que no hay desánimo. Como ya hemos venido viendo, la intención, la diligencia, vemos a una persona que está gozosa en que la voluntad del Señor sea hecha. Entonces, eso es lo que encontramos en él. Entonces, su gozo en el Señor va nutriendo su vida. Y no quiero tampoco con esto espiritualizar las cosas, de decir, bueno, ya cuando el otro pariente dijo, no, redimí vos, de que por vos, en la cabeza de vos no se cruzaba o no pensaba en Ruth. Porque no era de madera. Pero como les decía hace rato, vos no estaba desesperado. No estaba angustiado, afligido y pensativo de ver que voy a hacer todo lo posible para que ella se quede conmigo. No hay eso acá. Pero sí estamos delante de personas que están gozosas en agradar al Señor, en hacer su voluntad. Y hermanos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es el único en quien se ha hallado y se puede hallar un desinterés por sí mismo, un desinterés perfecto, verdadero, un carácter amoroso, inmenso, mis hermanos. Cada uno de nosotros, si tuviéramos que comparar con nuestra manera de proceder, cada uno de nosotros nos pareceríamos, si de alguna manera tuviéramos algo a nuestro cargo, y lo único que nos queda hoy en día es, al hombre es su alma, porque ni siquiera esto es nuestro, la tierra, nada es nuestra, pero aún el alma, el espíritu va a volver a Dios, la vida me la dio Él. Entonces, pero con todo lo que tenemos, el cuadro nuestro es como el del hijo pródigo. Agarró sus cosas, se fue, malgastó todo lo que tenía, estaba en la ruina, menospreció a Dios, menospreció al Padre, menospreció todo. Y entramos en un cuadro de ruina. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos hemos hecho sus enemigos, aborrecemos a Dios, aborrecemos su palabra, aborrecemos al Hijo. Nosotros estamos en esa condición de miseria, de angustia. Nosotros estábamos así, estando en el mundo sin Dios y sin esperanza. Nos hicimos enemigos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y no es que teníamos un año estipulado de decir, bueno, tengo la esperanza de que cada año podría recuperar algo de lo que... No, nada de eso, mis hermanos, nada. Pero, mis hermanos, no había ninguna posibilidad de rescatarnos en nosotros mismos en nuestra condición en la que nos encontrábamos. Es un profundo dolor, angustia, aborrecimiento a Dios, afrenta, enojo, rebelión contra Él, contra su palabra. Esa es nuestra condición. Si fuera terrenal la pérdida, bueno, pero hay más aún en todo esto. Por más que perdiera todo lo que tengo en este mundo y muriera en la miseria, en un momento tengo que pararme delante de Dios. En un momento tengo que ir delante de Él, mis hermanos, a rendir cuentas por toda mi manera de vivir en la cual malgasté, menosprecié, aborrecí. Nadie, mis hermanos, de los descendientes de Adán tiene la capacidad de redimir. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Por eso el Salmo 49 dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva de en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esa es nuestra condición, ese es nuestro estado. Sin embargo, como venía hablando hace rato, vemos una disposición sublime en alguien en que no hay egoísmo, que no se jacta, que no busca lo suyo, dispuesto a sufrir, a soportarlo, dispuesto a tomar por esposa, y esto pensando en cada uno de los que componen su iglesia, pero fíjense en la característica de cada uno de aquellos que componen en la iglesia.
Pensemos en lo que les venía diciendo recién ayer, hace rato. Las características de aquellos que están allí, entre medio de todos los que componen la iglesia de Cristo. Éramos aborrecedores, amadores de deleites, tantas cosas. Y sin embargo, Cristo está dispuesto a dar su vida por ese grupo para hacerla su esposa, para hacerla suya. Entonces está dispuesto a despojarse de sus riquezas, empobrecerse para que otros sean enriquecidos, eso hemos hablado, de que no tiene ningún problema cuando lo encontramos orando al Padre, Padre, a donde yo estoy o donde yo voy, quiero que también ellos, los que me has dado, quiero que también estén conmigo. Y fíjense, tenemos esas palabras en la mente o lo encontramos en las Escrituras y no hay en eso rencor, no hay en eso egoísmo. No vemos a Cristo así de esa forma. Al contrario, todo lo que es Él está pensando en el otro, en usted, que lo rescató y lo perdonó. Pensó también en mí. Pero todo esto, porque era acorde a la voluntad del Padre. Él amaba al Padre, ama al Padre. Entonces, Él es el que debía presentarse como ofrenda en olor fragante, con su vida, cumpliendo a la perfección las demandas de la ley, para morir, y muriendo Él, otros iban a vivir. Entonces, ¿quién es? Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vemos a Él, mis hermanos. Miro el principio de este pasaje, cuando vos va a la puerta de la ciudad y empieza a llamar a fulano, o lo va, busca y espera que pase fulano y lo llama. Eso me hace pensar un poco en el proverbio cuando dice que la sabiduría alza su voz en las plazas. Clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas y las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¡Hey, fulano! Hagamos esto que honra a Dios. O vení, esto es lo agradable delante de Dios. ¿Hasta cuándo siempre amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Proverbios 8 dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a las entradas de la ciudad, otra vez lo mismo, a la entrada de sus puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Ese principio del relato que encontramos en el capítulo 4 nos hace pensar en este carácter de Cristo, llamando a los hombres al arrepentimiento, a que dejen de lado su necedad y su mirada solamente en lo terrenal. Y así llama la sabiduría, llama a los hombres, a los hijos de los hombres. Sin embargo, nos encontramos del otro lado con un cuadro de insensatez, con una persona que solamente piensa en esto como si fuese esto lo eterno y que no va a perecer. El Salmo 49 dice que su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Eso es lo que dice el Salmo 49:11, acerca de la característica de aquellos que ponen su mirada en este mundo como si esto fuera el todo de su andar, de su vivir. Entonces, esa es una de las cosas que estamos mirando también ahí, mis hermanos. La respuesta que da fulano cuando él dice yo no, al principio, la respuesta que él va a dar, que solo llega hasta el redimir, cuando dice yo voy a redimir, esa respuesta también nos tiene que hacer pensar, o nos tiene que llevar a considerar o a ver lo que la Escritura también nos enseña, de esa incapacidad de la ley para justificar nuestras vidas.
Eso es lo que también tenemos que mirar acá. Fíjense que el Señor da la ley, Él escribe sus mandamientos, donde se ve la santidad del Señor en todo lo que Él demanda, pero sin embargo nos encontramos con nuestra naturaleza, pobre, miserable, imperfecta, que menosprecia esa ley, que se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra Él mismo. Y eso me hace acordar cuando Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, en ese monte que humeaba, él empieza a dictar toda la ley que el Señor había dado, y al principio, cuando el pueblo le dice, bueno, escuchá vos, y después nos decís lo que quiere decirnos Dios, y porque tenían temor, miedo de lo que estaban escuchando. Y fíjese que en un principio, cuando Moisés termina de recitar todo lo que Dios le dijo, ellos con una fuerte voz dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que Dios dice. Haremos todo lo que Dios dice. Y eso es un poco el cuadro comparado con lo que este hombre está diciendo. Sí, voy a hacer esto, yo voy a llevar a cabo esto. Sin embargo, vemos el cuadro en Éxodo, que ni siquiera empezaron a cumplir las que ya quebrantaron el mandamiento. No se podía cumplir el mandamiento, no podemos vivir cumpliendo el mandamiento a la perfección como Dios lo manda, mis hermanos. Hay una incapacidad en nosotros. La naturaleza con la cual nacemos, la muerte está en nosotros, porque el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte a todos los hombres. Estamos muertos en delitos y pecados. De ninguna manera se va a esperar que nosotros, por nosotros mismos, haya un hilo de esperanza para decir por las obras o por lo que dice la ley yo voy a justificarme delante de Dios o voy a hacer lo que a Dios agrada. De ninguna manera. Entonces lo que queda en evidencia acá con este hombre, no solamente al rebelarse contra la ley, es que no puede cumplir la ley. A pesar de que en el corazón, mis hermanos, al principio, o a veces pasa eso, de que el hombre se jacta y cree que, bueno, esto me puede dar algunas ciertas ganancias. Dicen que Pablo, aún abrazando la ley y no siendo justificada por ella, dice, todas estas cosas eran para mí ganancias. Quizás no era una ganancia en cuanto a tierra, pero le generaba alguna sensación de orgullo en su corazón y eso le daba cierta jactancia de decir, no, yo estoy bien delante de Dios. Esto es lo bueno. Pero sin embargo, Pablo no podía redimirse a sí mismo. Él no podía rescatarse a sí mismo. Porque no obedecía, no cumplió los mandatos de la ley a la perfección. Sin embargo, cuando nos dice el Señor que debemos amarle a Él sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo, cuando eso me demanda morir a mí mismo, negarme a mí mismo, ya ahí ya me veo en figuritas y digo, no, yo no puedo redimir, yo no puedo llevar a cabo esto, yo no puedo cumplir con esto, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Entonces, como les decía recién, es imposible para nosotros rescatarnos, salvarnos, justificarnos delante de Dios por las obras de la ley. Y lo que muestra fulano es eso, mis hermanos. Es nuestra condición, es nuestra pobreza para no cumplir las demandas de la ley. Muestra nuestra rebeldía, muestra nuestro enojo, nuestro menosprecio a Dios mismo. Eso es lo que sale a luz. No es un simplemente, no quiero, hace uso vos de mi derecho, no puedo. No, mis hermanos, es una rebelión contra Dios. No quiero cumplir la ley de Dios. No quiero. Entonces, yo les decía, o que compartí al principio, vemos acá que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ante ese cuadro tan tristísimo del hombre en su miseria y que lo que le espera es una justa condenación, también hoy por la fe sabemos de que Dios,
cuando llegó el tiempo determinado, como nos dice Gálatas en el capítulo 4, lo voy a leer porque no solamente quiero mencionar el versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que hace Cristo, mis hermanos, es tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hace como uno de nosotros, cercano a nosotros en cuanto a la carne, en cuanto a participando de lo mismo, para redimir a nosotros que estábamos bajo la maldición de la ley. Primero porque no podíamos permanecer en ella para cumplir todo lo que está escrito. Y después también por el castigo que venía por ser transgresores de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense en que la herencia que también Cristo comparte no tiene nada que ver con este mundo, no tiene nada que ver, no está puesta en lo terrenal, porque esto va a aparecer. Pero sin embargo, Él no es mezquino para hacernos partícipes y darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios y compartir con nosotros su heredad. No es que hay temores en el corazón de Cristo de decir, no, si yo hago esto, veo afectada mi herencia. No, al contrario, lo encontramos a Cristo gozoso de hacer la voluntad del Padre y de que donde Él va a estar, cuando fue recibido en gloria, dice, Padre, yo también quiero que los que me has dado estén conmigo. Quiero que estén conmigo. Y por eso Cristo viene a hacer la voluntad de Dios a la perfección, con amor, gozoso, menospreciando lo oprobio, menospreció la vergüenza de lo que iba a padecer. No se avergonzó, al contrario, fue a la cruz. Entonces está esa debilidad en nosotros, pero Cristo, mis hermanos, dice, déjenme llegar allá, Romanos, en el capítulo, Romanos capítulo, si no me equivoco, permítanme llegar. Tengo en mente dos pasajes. Capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y después, en cuanto en Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. La ley no me podía justificar. ¿Por qué? Porque me condenaba. Yo estaba muerto. Yo no podía cumplir las demandas de la ley de perfección. ¿Y qué hace Dios? Sobreabunda el pecado, pero sobreabunda su gracia. Envía a su Hijo Jesucristo, en semejanza nuestra, como ese pariente cercano. Él cumple las demandas de la ley a la perfección y en Él condenó el pecado, mis hermanos. En Él condenó el pecado, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjense en que Cristo nos salva, nos rescata, nos redime. Y esa mirada en la cual nosotros, al igual que fulano, éramos partícipes, ese andar, ese pensamiento terrenal, el hecho de poder aferrarme a todo lo de este mundo, queda atrás por la obra de Jesucristo, por lo que Él hace. Entonces ya no andamos conforme a la carne, ya no nos gloriamos en nuestras obras, nos despojamos de todo eso para aferrarnos a la justicia de Cristo, para aferrarnos a Él, a su gracia, a su favor, a lo que Él hizo y no otro. También Hechos en el capítulo 13
versículo 38 dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y también dice algo, mirad el versículo 40, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desesperad, porque yo hago obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Oh menospreciadores. Oh menospreciadores. Otra vez pienso en eso, en este varón menospreciando a Cristo mismo, menospreciando lo que Dios le había dado, menospreciando la ley, menospreciando el hecho de poder vivir por la naturaleza que hay en él, menospreciando a Dios mismo. Entonces vemos a Cristo haciendo aquello que nosotros no podíamos hacer. Vemos a Cristo padeciendo en la cruz, llevando la ira, cargando nuestros pecados, llevándolos lejos de la presencia de Dios, recibiendo un castigo del cual cada uno de nosotros merecemos eternamente. Pero Él lo cargó. Él se expuso a la vergüenza. Y al hacerlo público, al hacerlo delante de testigos, ocurre lo que Pablo escribe en Colosenses, cuando él dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra que Cristo hizo, de cargar con todas nuestras iniquidades, de pagar un precio por cada uno de nosotros, Dios la hace público, es evidente a todos. Dice Hechos, que Dios ha dado fe también a levantarlo de los muertos. Ha dado fe, este es el varón aprobado, este es el varón que cargó las iniquidades, quitó toda el acta que nos era contraria y las colgó en la cruz, y el Señor nos declara justos, limpios, sin manchas, delante de Él, por la justicia de su Hijo. Y gracias a Dios por Jesucristo. La transacción, como se está viendo acá, o el contrato que se hacía acá, como lo menciona en el libro de Ruth, es lo que Cristo está haciendo en la cruz, pagando Él por nosotros, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cargó Él nuestras iniquidades. Fue quebrantado, fue molido, afligido, angustiado. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Fue abatido, herido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es el que se hace cargo de toda esto que nosotros no podíamos hacer. Y Dios lo acepta, el Padre lo acepta. Y gracias a Dios por nuestro Salvador. Gracias a Dios por Cristo. Ahora, mis hermanos, algo más, ya para ir terminando. Fíjense que tan preocupado estaba este hombre. Hemos visto ya, por un lado, cómo la ley no puede justificarnos, sin embargo, Cristo sí. La obra, su gracia, su justicia sí. Y algo que también vemos, y lo que venían mencionando un poco también hace rato, es la insensatez de este hombre. Y nosotros debemos guardarnos de no conducirnos en la misma manera. Si decimos que Cristo nos ha perdonado, si decimos que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, que Él pagó el precio, fíjense que este hombre estaba tan preocupado por el daño que podía recibir su heredad, tan preocupado estaba por retener su propio nombre, mis hermanos, y que no le importó restaurar el nombre del difunto. No le importó. Y esto es sorprendente porque fíjese que la Escritura ni siquiera menciona su nombre. Ese su nombre fue borrado.
el Espíritu Santo inspira a la persona que escribe y ni siquiera se toma el tiempo de mencionar quién es esta persona. Por el menosprecio, por la rebelión contra Dios mismo. Dice Proverbios 10:7, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El nombre de los impíos se pudrirá. Dice Proverbios 3, 33 y 35, al 35, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán la ignominia. Él no pensó en el otro, sin embargo él llevó la vergüenza. Más allá de que perdía un zapato en ese momento, pero eso era algo vergonzoso públicamente, mis hermanos. Y este hombre eso es lo que llevó. Menospreció al Señor y salió delante de la congregación avergonzado. Y eso es un poco también lo que se está viendo en Juan, o lo que se vio en Juan en su tiempo, en el capítulo 2. Y con pensamientos como este, terrenal, Pablo escribe a los hermanos para no aferrarse a lo terrenal en nada que me pueda dar cierta sensación de ganancia, y eso es lo que les dije recién, la ley a él o todo lo que podía hacer en la carne le daba cierta sensación de seguridad y ganancia, y eso él lo tuvo por basura, por el conocimiento de Cristo y por amor del Señor, por el cual lo perdió todo. Pero él dice, en el versículo 17 del capítulo 3, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Y dicen, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros, mis hermanos, si decimos que hemos resucitado con Cristo? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra fuerza? ¿En qué nos gloriamos? ¿Qué es lo que me da seguridad? ¿El mundo o mi Señor Jesucristo? ¿Dónde está puesta mi confianza y toda mi esfuerzo en este mundo pasajero, en hacer tesoros terrenales o hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón no entra, ni mina, ni hurta? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está puesta toda nuestra fuerza? Dice Pablo, ¿no? Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículos 31. Fíjense también el Señor cómo habla acerca de este pensamiento terrenal, y está la diferencia del carnal, el terrenal y carnal, como también y hace diferencia con el pensamiento eterno. Porque dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando, bueno, el otro pasaje, el otro evangelio nos enseña que le decía, Señor,
que esto no te acontezca. No hagas esto. Y fíjense en cómo también aún uno de los suyos estaba pensando de una forma terrenal, de una forma en este mundo, de cómo llevar adelante las cosas según la manera de vida que nosotros tenemos. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Fíjese en el contraste entre la vida de Booz y la vida de fulano. El que quiera, dice el Señor, todo el que quiera salvar su vida, y este es fulano, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Fíjense en la característica en ambas personas. El pensamiento terrenal y el pensamiento carnal. El pensamiento espiritual, eterno. Fíjense en esos dos pensamientos. Y después sigue diciendo el Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, Juan dice que va a llegar ese día y que muchos de nosotros tengamos que ir, o que muchos tengan que huir avergonzados por el menosprecio al Señor, por el menosprecio a su palabra, por el menosprecio a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, y aferrados a sí mismos, buscando lo suyo propio, jamás pusieron su mirada en lo eterno, en Cristo Jesús, y tienen que ir avergonzados ese día final. Golpear la puerta y escuchar del otro lado: apartados de mí, porque no os conozco, hacedores de maldad. No conozco. ¿Qué? ¿Cómo te llamás? No, ni siquiera sé tu nombre. No conozco tu nombre. Yo era fulano, Señor. No sé quién sos. Hacedor de maldad, hacedor de iniquidad. Ese es el nombre que te encaja a la perfección. Dice Hebreos, en el capítulo 12, y es un poco relacionado con lo que hablábamos acerca de Esaú: mirad, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, ¿cuál es el mal acá, mis hermanos? ¿Qué es mi intención? ¿Atemorizarlos con el infierno? No. Pero sí el menosprecio a Cristo, mis hermanos. El menosprecio, el hecho de no importarnos lo que Él hizo en la cruz. Eso sí tiene importancia. Y eso sí es a lo cual tenemos que tener cuidado. Porque estamos menospreciando la muestra de ese amor tan grande que Dios tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo para dar en rescate por todo aquello que estaba perdido. Y Cristo lo hizo con diligencia, como lo vemos viendo, a la perfección, para que todo el que cree se acerque a Él y sea salvo. Entonces no es un juego. Y llama cada día a que nos arrepintamos, o a que el hombre se arrepienta de sus faltas y pueda creer en la justicia de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para que el hombre pueda ser salvo. Y si nosotros, siendo sus hijos, nos hemos comportado o venimos caminando de esta forma, mirando las cosas terrenales, poniendo nuestro corazón
en este mundo, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, dice la Escritura. Arrepintámonos de eso, mis hermanos, y volvámonos a Cristo, que es amplio en perdonar. Abogado tenemos para con el Padre. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es la propiciación de nuestros pecados. Hablábamos la semana pasada o el domingo, no me acuerdo, que no solamente disfrutamos de Él como Redentor desde el día que nos salvó y nos rescató, sino cada día de nuestra vida. ¿Y qué? ¿Por nosotros? No. Eso es por Él, por sus misericordias, por su amor, por el poder de su sacrificio en la cruz, para perdonar todos los pecados. No solamente los de ayer, sino los de hoy y los de mañana. Él es la propiciación de nuestros pecados. No menospreciemos a nuestro Señor Jesucristo y su justicia. No menospreciemos la herencia eterna que tenemos en Él, que la vamos a poder disfrutar por sus méritos y no por nosotros. Pongamos nuestros ojos en Cristo, busquemos lo eterno, que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro andar sea renovado conforme a la Escritura, para no amoldarnos a este presente siglo malo que solamente piensan en lo terrenal y en cómo sacar ganancia para ahora. Pablo dice en Timoteo que por esto mismo nos esforzamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios bendito. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa no solamente para esta vida, sino también para la vida eterna. Entonces, si hay ganancia, si hay, permítame decirlo así, si hay retribución o algo, está en Cristo, en Él, y no en este mundo. ¿Hay que ocuparse de las cosas terrenales? Sí, pero que nuestro corazón, mis hermanos, no esté en Él. Que nuestro corazón no esté en nuestras obras. Que nuestro corazón esté descansando en la obra que solamente nuestro Señor Jesucristo pudo hacer, y no nosotros. Amén. Oremos al Señor y podemos continuar con el tiempo de reunión que nos queda. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, por tu bondad y tu amor en Cristo. Gracias por todo lo que nos has permitido compartir en este tiempo. Ruego tu gracia y tu favor para llevarnos a andar, Señor, en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gloriarnos en su cruz y no en nuestras obras. Ayúdanos, oh Padre, te lo pedimos cada día de vida que nos das, para que nuestro pensamiento sea amoldado a tu palabra y no conforme a este siglo. Ruego por aquellos que no te conocen, Señor, para que ellos, iluminados por ti, Padre, puedan despojarse de todo aquello que les da ganancia y aferrarse a Cristo, a tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.